Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska. Hoy es el día 30 de noviembre. Ya son casi medianoche aquí en Ucrania. Y claro, ese es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, nuestra victoria. Pero es una victoria súper caótica porque ahora con las cortes, con los cortes de luz es muy complicado organizarse. Entonces, yo no consigo trabajar porque cuando no hay luz no hay internet. Muchas veces no sabes cuántas horas durará, más o menos son 4 o 5 horas de apagón, luego otras 4 horas de luz, luego otro apagón. Y así muchas veces pues estás siempre deprisa y corriendo haciendo cosas. No me quejo, es así, el invierno va a ser así porque no, Rusia va a seguir bombardeándonos, sigue reuniendo misiles tanto en la zona de Saratov, trayendo más aviones, como en el Mar Negro y en otros sitios. Cuando me preguntan por los generadores, ay, Ucrania va a recibir no sé cuántos generadores de Alemania, no sé cuántos de otros países. Yo digo que los mejores generadores para nosotros son sistemas antiaéreos y antimisiles. Vale, tenemos que entender que es fantástico que se repare un generador, pero lo importante es protegernos a nosotros y a nuestra infraestructura civil. Así que como yo he dicho, para mí la vida es cuestión de prioridades, ¿vale? Entonces es importante saber que hay unos sistemas de cohetes propuestos por el Boeing que pueden llegar a una distancia de 150 kilómetros y son muy precisos. Entonces, nos agrada. Lo que pasa es que, claro, el envío de esos misiles no va a ser inmediato, va a ser de aquí a varios meses. Después, también Alemania y Polonia siguen negociando la instalación de sistemas Patriot en la frontera de Ucrania con Polonia. Entonces, es curioso porque, claro, los Patriots están integrados en el sistema de la OTAN, ¿vale? Entonces, ¿qué equipos van a operar esos sistemas? Porque si los traemos a Ucrania, de alguna manera los sacamos del sistema conjunto y también qué equipos van a manejarlos, porque los ucranianos todavía no saben manejar esos sistemas y dicen que se necesita de varios meses a un año para aprender. Y es necesario que este sistema esté funcionando ya, desde ya, no de aquí a X tiempo. Entonces, yo creo que la inteligencia militar tiene que decidir cuál es la forma más eficaz. Por supuesto, nos gustaría que fueran nuestros los sistemas, pero es un sistema muy caro. Un misil de Patriot vale a lo mejor 10 millones de dólares. Mientras que los misiles que nos lanza Rusia puede costar desde 1,5 millones de dólares. Con lo cual estamos gastando unos misiles muy caros para derribar unos misiles mucho menos caros, que no tiene mucho sentido, pero es lo que hay. Entonces, parece que la cosa va andando, que están negociándolo a diario, así que espero que tomen una decisión urgente y, digamos, útil para todos. Am, Bien, también Ucrania ayer ha anunciado que estamos ya fabricando nuestros propios, volvimos a fabricar, ¿vale? Como nuestro presidente es pacifista, él dejó de fabricar armas nada más al ser elegido, ¿vale? Muy sabiamente se preparaba para la guerra con Rusia. Y ahora vuelven a fabricar esas armas porque resulta que los sistemas antiaéreos que tenemos nosotros son soviéticos. Entonces, los proyectiles que hay que usar también tienen que ser de esa categoría. Así que, y no hay muchas reservas de esos misiles, por lo tanto, tienen que ser buscados en todo el mundo y básicamente los encuentran en los países amistosos a Rusia, que no quieren entregárnoslo ni vendérnoslos. Así que Ucrania ya empezó a fabricarlos muy bien, finalmente, 9 meses después de la guerra. Genial. Y también es bueno saber
que también se habilitan los centros de mantenimiento de sistemas antiaéreos, porque todos los y sistemas de fuego múltiple, ¿vale? Porque la guerra gasta mucho. Ucrania ya ha desgastado un montón de maquinaria bélica en esos tiempos. Imaginaos que estamos viviendo un conflicto sin precedentes en el mundo, de una intensidad terrible, con lo cual todo se gasta. Los drones caen, los carros se estropean y los sistemas necesitan un mantenimiento. Entonces, de los sistemas de 350 sistemas de artillería que tiene Ucrania, un tercio necesita un mantenimiento. Con lo cual, en los países como Polonia, Eslovaquia, los países vecinos habilitan esos centros de mantenimiento. Y ojalá se haga de forma rápida para ir reponiendo, porque claro, es un ciclo continuo, ¿no? Que hay que reparar estos, luego reparar otras y así funciona. ¿Qué más? Alemania finalmente reconoció Holodomor como genocidio del pueblo ucraniano, ¿vale? Alemania ya se está pronunciando cada vez más a favor de Ucrania, porque estaban muy unidos a Rusia en los últimos 20 años y ahora cambian la retórica, ¿no? Ya Steinmeier anunció ayer que Rusia no puede pretender quedarse con cualquier territorio dentro de los límites oficiales, digamos, de Ucrania, que eso es inviable, que se tiene, o sea, se van instalando ya unas narrativas, digamos, normales, legítimas, para restablecer el orden mundial que ha violado Rusia en 2014. Entonces, cuando la comunidad mundial le dijo a Ucrania que, bueno, que entendemos que Crimea es ilegítimo en la anexación de Crimea, pero no vamos a hacer nada para ayudaros, ¿vale? Eso era el mensaje pacifista que nos lanzó el mundo y que llevó a una guerra 8 años después de esa escala. Así que ya todo el mundo ha entendido que no se puede permitir ningún tipo de excepción a ningún país, tenga armas nucleares o no las tenga, ¿vale? Y nos ha costado eso 9 meses de guerra y centenas de miles de muertos. Por cierto, hablando de los muertos, hoy ha salido Ursula von der Leyen diciendo que el total de las pérdidas ucranianas de militares son 100.000 personas en esa guerra, ¿vale? Después el gobierno ucraniano empezó a precisar esa información, después también la Unión Europea la rectificó diciendo que son tanto heridos como muertos, ¿vale? Y ahora yo estoy escuchando que son 10.000 personas muertas en ese conflicto, que es mentira, ¿vale? Es mentira porque es muy fácil calcularlo. Tú vas a algún cementerio, cualquier cementerio, siempre hay militares muertos en el curso de 2014 al inicio de la guerra, ¿no? al año 22, a febrero, y hay otra cantidad de gente muertos ya desde febrero. Entonces superan como mínimo, ya os lo he dicho, yo estuve en el cementerio del Lviv, y superan en 4 o 5 veces, con lo cual si la cifra oficial era 4.500 militares, ¿no? Durante los 8 años de conflicto, pues ahora tenemos 20 y tantos mil, 25, yo le calculo 25.000 como mínimo fallecidos. Y el gobierno no lo quiere reconocer, es una información secreta que ellos están intentando camuflar. Y no lo puedes camuflar, porque por supuesto tenemos periodos de más intensidad, ahora a lo mejor menos intensidad, pero tuvimos los periodos muy duros al principio de la guerra, en mayo, y ahora tenemos también en Bakhmut. En verano el Bakhmut era un infierno y sigue siendo un infierno. Entonces, tanto las pérdidas civiles son distorsionadas en veces, ¿no? 5 o 6 veces mayores de los que nos cuentan, como los militares hay que calcular ya unos 25.000. Eso es mi cálculo, ¿vale? Que yo he hecho así, más o menos partiendo de lo que era y lo que estamos viendo ahora.
Sí, por ejemplo, en Mariupol, ¿no? Yo siempre os he dicho que mi cálculo de Mariupol son 120.000 personas fallecidas y Ucrania solo reconoce 5. Y ya los morgues de Mariupol reportaron 87, ¿vale? O sea, ya son 87. Y son personas que pasaron por los morgues y hay muchísimos que no pasaron. Pues si lo calculas todo, pues creo que las pérdidas civiles pueden variar de 150 a 200.000 personas. Y eso así a grosso modo. Y yo creo que el gobierno tiene que mm, ir marcando esas cifras, ¿vale? Pues nada, no voy a explayarme mucho porque no me dará tiempo de colgar este vídeo, me van a quitar la luz y allá, no sé si lo voy a conseguir. Quiero decir que la ayuda que necesita Ucrania es una ayuda constante y parece que nos dan mucho, pero no nos dan gota a gota en realidad. Por ejemplo, Bielorrusia hace poco pasó a Rusia 90 tanques, ¿vale? Bielorrusia sola. Y los países de Ramstein, 50 países que nos proveen ayuda militar, nos dieron entre todos 90 tanques, ¿no? Podemos ponderar la ayuda que nos llega y la que realmente se necesita para esa guerra. Y, por ejemplo, también necesitamos aviones, ¿vale? Porque Ucrania ya tiene que, como ha dicho Zaluzhnyi, ¿os acordáis en este famoso informe? Ucrania tiene que pasar el peso de la guerra a Rusia y no conseguimos. El mundo no nos permite pasar ese peso para que Rusia sienta esa guerra. Entonces, nosotros para ir equiparándonos y para ir de alguna forma resistiendo, no solo tenemos que protegernos de los misiles que nos caen en la cabeza, sino tenemos que destruir los centros de lanzamiento de esos misiles, ¿vale? Porque y los militares dicen, los expertos dicen que al menos tenemos que destruir 50%, el 50% de los sitios desde donde nos bombardeen. O sea, porque nos bombardeen desde el Mar Caspio, desde Saratov, desde el Mar Negro, desde Bielorrusia. Entonces, en total, Ucrania tiene que tener misiles de un alcance superior a hasta 800.000 kilómetros. Entonces, Ucrania no va a invadir Rusia. Vamos, no se nos ocurre esto, pero tenemos que ir destruyendo objetivos militares en Rusia y muchas veces con drones no llegamos. Hoy sabemos que han destruido un depósito. Con un drone, por supuesto, tú lanzas a un depósito de combustible y arde, y 1 y 2 porque son inflamables, ¿vale? Y están en la frontera. Pero lo que no podemos es ganar una guerra sin destruir estos sitios desde donde nos matan, ¿vale? Porque lo que hay es una masacre en Bakhmut ahora mismo, pero ahí hay infantería rusa que mandan como carne de cañón y por supuesto están avanzando un poco simplemente por la cantidad de gente que han mandado ahí. Pero el peligro para Ucrania real no es este, es el blackout que nos están prometiendo durante 2 semanas. Yo no sé cómo vamos a salir de aquel blackout. Por supuesto, saldremos y todo, pero es muy peligroso y Ucrania tiene que ya ir contrarrestando ir eliminando esas amenazas y el mundo parece que no entiende. Por eso yo digo que es importante anunciar las cifras de muertos. Yo sé que tal vez 200.000 ucranianos o 300.000 ucranianos les da igual a todo el mundo, ¿no? Y dicen, bueno, pues, ¿qué más da? ¿No? Pero a nosotros no. Y esa guerra cobra una magnitud de sacrificio humano innecesario y que se puede evitar solamente con una estrategia preventiva. Y esa es nuestra lucha, ¿no? Que nos dejen usar las armas también de destrucción fuera de nuestro territorio, contra objetivos militares, por supuesto. Sí que yo creo que eso es más, bueno, las muertes rusas, ¿no? Ya estamos casi con 90.000 rusos fallecidos aquí en Ucrania, fallecidos, ¿vale? Si les ponemos heridos, pues ya son más de 300.000. Y esa gente está... yo he visto un vídeo donde uno de los derechos humanos ruso que está en no sé qué país nos da instrucciones de cómo tenemos que tratar a los rusos muertos, ¿vale? Encima que los tenemos ahí, tenemos que tratarlos bien, ojo, porque como Rusia no les da esas placas de identificación metálicas, pues es imposible muchas veces de identificar esos cadáveres. Y él dice, porque vais a tener miles de madres rusas buscando a sus hijos. Pues que vengan,
pues que vengan a buscar ahí, pero el tema es que una madre tiene que pensarlo un poco antes de ir a buscar a su hijo muerto, cuando todavía lo tiene vivo, ¿eh? Y los alemanes, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aquí han muerto muchos. Yo tengo un amigo que trabajó con equipos alemanes exhumando fosas comunes y buscando a la gente. Y han identificado un montón de gente, más de 20.000 personas, yo creo que están aquí en el cementerio alemán. Es mucho, ¿vale? Contando con que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y los rusos hoy en día no van a tener ninguna identificación, ¿vale? Se van a pudrir ahí y nadie va a saber ni dónde están, ni cómo están. Y si no tienen ningún documento o alguna otra cosa que los identifique, que las madres se pasen toda la vida buscando. Ojo. Así que eso es el informe de hoy. Espero tener la luz mañana y si tengo un poquito de tiempo os grabo otro vídeo. Venceremos.